Hola amigos, aquí con un nuevo capítulo. Sin nada más, comencemos con el video. No soy dueño de Naruto, este pertenece a Masashi Kishimoto. También renunció a los derechos de cada uno de los personajes. Link del creador en la descripción del video. Capítulo 1. Hace mucho tiempo, cuando la nada reinaba y la gran explosión ocurrió formando los universos y los mundos aún estaban en formación, el caos reinaba por todos los lados, no existía la vida como hoy se la conoce. Pero de todo este caos formado alrededor nació el primer dragón primordial de la nada misma, y a él formarse el universo asimiló una parte de esta. Observaba cómo se formaban las galaxias, los universos y los planetas que albergarían vida en un futuro tiempo, pero para esto pasaría millones de años para que al menos la primera forma de vida se formara en uno de estos mundos, y para no aburrirse de solo observar decidió jugar por todo el lugar lanzando sus ataques. Estos le gustaban demasiado, ya que le provocaban la diversión que estaba buscando, ya que al ser solamente un niño no entendía nada y solo buscaba divertirse con lo que sea tenga en mente. Sin saberlo, su juego estaba dando inicio a las nuevas formas de energía que existirían en estos mundos. Su sola presencia era algo que daba inicio y fin a un mundo o universo, dando inicio a otro a partir de los restos de así formando un ciclo. De la muerte viene la vida, y de la vida nace la muerte, de la luz nace la oscuridad y de esta la luz, pero él estaba fuera de este ciclo, no moriría por nada. Su existencia era una anomalía que el universo necesitaba para funcionar, y todo el caos que existía en este era por su presencia. Pero este ser primordial no conocía a nadie que fuera como él, así que decidió dormir durante un gran tiempo. Al dormirse este gran ser, su cuerpo entró en una especie de hibernación del cual solo se despertaría al sentir a otro ser que fuera como él o algo que lo despertara. Lo primero que ocurriera durante su largo descanso, su cuerpo absorbió toda la energía liberada en esa explosión, así dotándolo de grandes capacidades que poco a poco iría conociendo con el pasar de las eras. Durante mucho tiempo estuvo dormido mientras los mundos se formaban, dando inicio a la vida en algunos de estos. Durante este tiempo una nueva entidad se había formado, y este dragón, al sentir su presencia, se despertó para ir en busca de esta nueva entidad que se encontraba en uno de estos mundos que se había formado. El primordial, al ubicarla, fue directamente al lugar donde se hallaba la presencia que lo había despertado de su largo sueño. Al llegar al lugar o mundo donde se hallaba la presencia que estaba buscando, se topó con una entidad que desprendía grandes cantidades de poder en bruto, pero no se encontraba a su par, ya que era débil ante su presencia, pero era lo único que había así alrededor. La entidad, al verlo, se sorprendió al verlo a él, un enorme ser negro como la oscuridad misma, que daba la sensación que te miraba en todo momento. Ambos, al verse, se estuvieron observando durante varios minutos, luego horas que pasaron a ser días. Esos días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, los meses en años y los años en décadas, y así sucesivamente hasta que ambos dejaron de verse. No sabían qué hacer, ninguno de los dos sabía qué hacer, pero de igual manera decidieron estar juntos. Era mejor así, ya que ambos estaban completamente solo, y tenerse el uno al otro era mucho mejor que estar solo en este vasto lugar. Así se dio inicio a las aventuras de ambos seres, el cual uno era un primordial y la otra era una progenitora. Ambos seres se llevaban bien. Durante todo este tiempo que estaba transcurriendo, vieron cómo se formó la primera forma de vida primitiva, como esta evolucionó para dar paso a otras más criaturas que poblaban estos mundos. Los otros mundos, afortunados de residir vida en estos y dar inicio a la vida de entre todas estas formas de vida, una llamó su atención. Eran seres que caminaban en dos pies y eran capaces de muchas cosas. Durante mucho tiempo ambos seres estuvieron observándolos desde los cielos de su mundo. Ambos seres decidieron bajar a este mundo para ver cómo era esta especie, ya que se habían aburrido de solo observar y merodear por los alrededores de su patio de juegos. Ambos seres encogieron su tamaño para no asustar a estas formas de vidas que había llamado su atención, y habían decidido interactuar con ellos para ver qué es lo que hacían al verlos y cuál era su reacción. Los seres que al verlo solo salieron corriendo del lugar no sabían qué eran sus mentes. Al ser primitivas no les dejaba saber lo que eran esas cosas, y desde ahí siempre se alejaron o salían corriendo al ver a esos enormes seres, que solo los miraban con atención y no sabían el por qué, pero nunca, ninguno de estos seres los atacaba o se los comían. Como lo hacían la mayoría de las bestias, lo hacían con ellos.
Pero una cosa era segura: esos seres alejaban a las bestias que los acechaban, se alejaban de estos seres que los observaban, y así estos seres pensantes se unieron en más grupos y se ensentaron junto a los seres enormes que les brindaban protección. Con el pasar de los siglos estos seres comenzaron a adorarlos y a ofrecerles ofrendas por su protección. Ellos no le tomaron importancia y solo siguieron con lo suyo observando a estos seres pensantes y comían lo que les ofrecían, no tenían nada que hacer. En uno de estos tantos años estos seres pensantes habían logrado desarrollar el habla y al fin podían comunicarse entre ellos. Las dos entidades vieron esto y decidieron intentarlo, el comunicarse entre ellos dos, pero no sabían el cómo. El dragón negro trató de hablar, pero su intento fue inútil, pero este no se rendía hasta que un día de estos lo logró, pero de la forma que esperaba. Sus primeras palabras habían salido, pero no de su boca sino de su cabeza, cosa que asustó su otro compañero al tener una voz en su cabeza y no sabía cómo quitársela de ella. Pero se tranquilizó y miró a su otro compañero de existencia por una respuesta. Este dijo sus palabras: Dragón, lo logré, al fin podemos comunicarnos, ¿no lo crees? La otra entidad solo miraba con sorpresa por la acción de su compañero, así que decidió intentarlo y logró gracias a la ayuda que le brindó su compañero. Progenitora, así que esto es el poder comunicarnos entre nosotros, es interesante. Dragón, si es muy divertido, es mucho mejor de lo que pensé. Progenitora, si es muy divertido, vamos a jugar a algún sitio. Así ambos salieron a jugar a algún sitio. Ambos seres aún eran unos niños que no comprendían muchas cosas. Así pasaron los siglos, los milenios, ambos seres vieron muchas cosas, el cómo este mundo se desarrolló y logró muchas cosas hasta que le llegó su final, y ambos seres se fueron de ese mundo después de ver y aprender de estos seres vivos. Durante su estancia con estos seres pensantes habían logrado muchas cosas, entre ellas el diferenciar el sexo de los seres que los rodeaban. Ambos se sorprendieron al saber ese dato y ambos habían sido nombrados por estos seres en su mejor época. El dragón oscuro pasó a llamarse Maelstrom, o como lo llamaban la mayoría, Naruto. Y la progenitora fue nombrada Tiamat, que significaba vida y ama madre. Ambos se llevaban bien, incluso pensaban en hacer muchas cosas que aprendieron del mundo en que se estuvieron observando a la raza humana, como denominaron ellos mismos. Habían logrado muchas cosas juntos. Incluso habían experimentado con sus poderes en los seres humanos al curarlos de muchos males y enfermedades. Ese mundo fue un paraíso para ellos. Todos esos seres se llevaban bien entre ellos y agradecían por sus cosas a ambos, al brindarles lo que necesitaban. Ambos entes habían aprendido que su energía daba vida. Ese era el caso de Tiamat, y el Maelstrom era otra cosa que ellos denominaron como muerte y oscuridad, como un remolino que lo succionaba todo sin parar, razón del cual venía su nombre. Tanto Tiamat y Naruto empezaron sus nuevos viajes por el vasto lugar que era su patio de juegos, visitando variedad de mundos donde interactuaron con las diferentes razas que existían en los diferentes mundos que visitaban, aumentando más sus conocimientos que estas razas ofrecían al verlos llegar, ya que los trataban como seres que venían de las estrellas. Las eras pasaban, luego pasaron a ser eones, donde vieron nacer y morir varios mundos y seres que habitaron estos mundos. Ambos seres se pusieron a jugar, probando sus poderes con el conocimiento que habían adquirido durante el tiempo que habían pasado en sus viajes por los diferentes mundos, así desarrollando nuevas habilidades y poderes que estaban dominando poco a poco. Pero algo de lo que no se dieron cuenta ambos seres fue que al usar sus poderes habían dado nacimiento a una nueva raza de seres que podían usar las diferentes energías que los rodeaban. Así nuevamente dando inicio a una nueva raza de seres capaces de lograr muchas cosas al utilizar las diferentes energías que los rodeaban, tal como el fuego o el viento o la tierra, pero solo a una menor escala, muy débil, que casi no podían manejar y perdían el control de estas, pero fueron mejorando con el pasar de los siglos. Algo que le importó a ambas entidades, ya que veían esto como una oportunidad de ver cuánto podían alcanzar esta nueva raza con sus nuevos poderes que obtuvieron con el paso de los siglos. Así ambos seres vieron cómo esta nueva raza avanzó rápidamente al saber cómo manipular los elementos que guardaron en grandes bibliotecas para que la futura generación tenga acceso a la información que necesitaban y mejorar sus conocimientos sobre sus poderes obtenidos.
También con el paso de los años las criaturas que habitaban este mundo habían asimilado parte de la energía que los rodeaba dando origen a los monstruos mágicos y criaturas mágicas. Incluso esta nueva raza de animales con poder les temían ya que sabían que ambos eran monstruos en poder bruto. La nueva raza de seres vivos se unieron entre ellos para formar gremios y demás organizaciones para proteger a los otros que no poseían esta nueva energía. Así nacieron los caballeros aventureros, entre otros trabajos que nombraron estos. Sus trabajos consistían en proteger a los demás de las amenazas que habitaban este mundo, como las bestias mágicas que los atacaban durante sus viajes a otras ciudades. Tiamat y Naruto solo miraban esto con interés, el cómo se adaptaban rápidamente a su entorno. Tiamat: me sorprende lo rápido que pueden adaptarse a los cambios que se les presentaron. Naruto: que esperaba, son seres que piensan, su mente es su mayor arma. Ambos estaban hablando hasta que fueron atacados por un grupo de caballeros que intentaban asesinarlos para hacerse con sus cuerpos para luego sean aclamados como hombres valientes que lograron lo imposible. Tiamat y Naruto se molestaron por esa osadía de estos seres, así que Naruto alzó su cabeza para dar un gran rugido, quemando a volar a sus atacantes, que salieron disparados varios metros del lugar donde se encontraban inicialmente. Así pasó el tiempo con los hombres atacándolos a ambos hasta que se molestaron por eso y ambos se marcharon de ese lugar para irse a una parte de este mundo donde no los molestaran y los dejaran en paz. Los siglos pasaron y ese mundo también murió, así nuevamente dejando a ambos entidades solos nuevamente, pero ambos estaban recolectando todo lo que habían vivido en ese mundo para fortalecerse y aumentar sus capacidades. Así nuevamente ambos comenzaron a vagar por el vasto espacio conociendo nuevas cosas y agregándolas a sus conocimientos. Hasta que en cierto punto de sus vidas ambos se toparon con un ser que desprendía un aura de luz en uno de los tantos mundos que habían visitado, y este ser, que era una divinidad adorada por los hombres, no dudó en atacarlos. Ya que ambos emitían grandes cantidades de poder sin restricción alguna, ese ser divino, como se hacía llamar, los atacó sin pensarlo. Ambos solo lo ignoraban, su presencia era algo que no les importaba y no les importaría, y se fueron de ese mundo ya que ese ser era problemático y no los dejaba tranquilos, ya que los acosaba en todo momento sin descanso. Durante su estancia en ese mundo lograron aprender algunas cosas de importancia para ellos. Pero ambos ignoraban algo, y es que ese ser con el que se habían topado anteriormente reunió a muchos más de ellos para acabar con ambos. Su razón es que ambos eran existencias que no deberían de existir en este lugar y que su sola presencia traía desgracias para los seres vivos que habitaban los distintos mundos que ellos gobernaban o protegían junto a otros, como ellos. Así que los buscaron por todo el vasto espacio hasta que los encontraron, los vieron jugar y divertirse como niños cuando encuentran algo con lo que divertirse. Los observaron por unos instantes antes de atacarlos. Su espera no duró mucho, ya que tanto Tiamat como Naruto se pusieron a dormir ignorando su entorno. Al ver esa oportunidad, todos los seres los atacaron despertando a ambos. Tiamat estaba molesta porque interrumpieron su descanso junto al de sus compañeros, de que estaba de muy mal humor encendiendo su aura que empezó a hacer temblar el lugar, dejando en shock a todos sus atacantes. Los seres divinos solo veían eso con temor al ver semejante monstruo en poder, y el otro no se quedaba atrás, también encendió su poder haciendo más pesado su ambiente. Todo a su alrededor empezaba a destruirse y se estaba formando un caos por todo el poder que se estaba liberando en un solo lugar. Los seres divinos se tranquilizaron ya que eran varios de ellos mismos y ellos solo eran dos contra todos ellos, así se lanzaron al combate, pero no lograron nada ya que ambas entidades habían acabado con varios de ellos y solo unos cuantos sobrevivieron y se retiraron de la presencia de ambos seres y volverían en un futuro para acabar con ambos. Anomalías que según ellos no debían de existir, que eran existencias prohibidas. Tras la gran pelea con esos seres divinos, Tiamat y Naruto volvieron a lo suyo, que era viajar entre los diferentes mundos para acumular más conocimientos, ya que el universo aún estaba en proceso de formación junto con las demás cosas y seres que lo habitarían dentro de muchos eones de años. Tiamat y Naruto habían decidido instalarse en un mundo ellos dos para descansar de sus grandes viajes que realizaban muy a menudo, y ambos adoptaron formas humanoides, como el caso de Tiamat, que tomó una apariencia femenina. Y Naruto hizo lo mismo que su compañera de viajes, tomando una apariencia humanoide, pero esta fue masculina.
Ambos podían cambiar su apariencia en otras formas, pero no podían cambiar sus cuerpos del todo, ya que les faltaba aprender el cómo manipular sus poderes y suprimirlos. Así ambos descansaron de sus viajes en ese mundo tranquilamente sin que nadie los esté molestando. Por otro lado, los seres divinos, después de su derrota, decidieron usar a los humanos para mejorar sus habilidades ya existentes y desarrollar nuevas para poder derrotar a esas existencias prohibidas y darles un fin a la destrucción y el caos que causaban por su paso por los diferentes mundos por los que se interesaban. Capítulo 2. Tanto Naruto y Tiamat estaban descansando de sus largos viajes en un planeta que encontraron y pasaron el tiempo juntos mejorando sus habilidades y descubriendo nuevas que iban controlando y mejorando sus poderes, y también estaban aprendiendo a controlar y canalizar sus poderes para tener un mejor control sobre estos, pero al ser jóvenes sus poderes iban creciendo y eso les dificultaba el poder tener control sobre ellos, pero gracias a los conocimientos que habían adquirido durante sus viajes se les hacía más sencillo el poder controlarlos con algo de esfuerzo. Por otro lado, los seres divinos que los habían atacado habían puesto sus planes en marcha y usaron a los humanos como su medio para fortalecerse, los utilizaron y les dieron el conocimiento necesario y mejorar sus conocimientos y poderes para hacerles frente a ese par de bestias que había acabado con la vida de algunos de ellos y pronto se vengarían de ese par, los matarían. Los humanos solo acataban las órdenes de las divinidades y hacían todo lo que les decían, ya que estos los recompensaban con poder y sin saberlo los humanos estaban ayudándolos. Así estuvieron durante varios siglos. Cada vez que un mundo moría, estos seres solo los dejaban y buscaban otros mundos para realizar sus planes de derrotar a esas bestias o existencias prohibidas, como los llamaban. Por su lado, Tiamat y Naruto solo pasaban sus ratos juntos y observando la vida que los rodeaba y apreciaban cada cosa que este mundo les daba a ver. Así estuvieron varios siglos en ese mundo descansando y conociéndose cada vez más, al punto de que ambos se atraían el uno por el otro. Eso llegó a tal punto en que ambos se enamoraron que no sabían cómo expresarlo. Naruto se ponía nervioso cuando hablaba sobre el tema, pero era muy protector con Tiamat. Si algo le pasaba a ella, no sabía qué sería de él sin ella. Por su lado, Tiamat se ponía tímida con Naruto cuando él se le acercaba demasiado, lo cual hacía que se ponga roja de los nervios, pero ella amaba eso de él. Además, ella estaba dispuesta a darle hijos a su compañero que estuvo con ella durante varios siglos o eras, pero fue bastante tiempo el que pasaron juntos. Pero esa felicidad se terminaría tarde o temprano, ya que esos seres divinos los estaban buscando para acabar con ellos durante estos siglos o eras. Estos habían desarrollado sus poderes, pero no estaban al nivel de ambos seres, que eran hijos del universo mismo y la nada misma. Estos seres divinos habían desarrollado un arte de sellos que aprisionaría a ambas entidades, y si eso fallaba solo tendrían que encerrarlos en una prisión que ellos mismos habían desarrollado para estos entes. Habían pasado mucho tiempo buscándolos hasta que los halaron en el mundo en que ambos estaban descansando y sin mucha demora se lanzaron contra ellos en un ataque coordinado que tomó por sorpresa. Tiamat y Naruto se lanzaron al ataque contra estos seres. Ambos lanzaron sus ataques que estaba acabando con la vida de los más débiles. Los seres divinos, al ver esto, decidieron separarlos, ya que ambas bestias juntas eran poderosas. El dragón oscuro protegía a la progenitora y ésta lanzaba ataques poderosos que eran potenciados por el dragón oscuro, que la protegía y atacaba al mismo tiempo. Así estos seres decidieron separarlos para acabarlos fácilmente con ellos, y por lo que vieron la hembra que el dragón protegía era más débil que este y varios de ellos mismo podrían abrumarla. Así todos los seres divinos se reunieron y lanzaron un poderoso ataque que impactó en ambas bestias, que los separó. Naruto al ver eso se apresuró a ir con su compañera Tiamat para protegerla, ya que sabía que estos seres podrían abrumarla y en el peor de los casos terminar con su vida, pero fue atacado por varios de estos seres que procedieron a lanzar sus ataques para impedir que volviera con la otra bestia. Por su lado, Tiamat estaba siendo abrumada por estos seres que le estaban causando daño y estos al ver esto solo aumentaron sus ataques para dañarla aún más. Tiamat trataba de defenderse y atacar al mismo tiempo, pero los ataques lanzados le dificultaban bastante el hacer ambas cosas. Naruto estaba siendo abrumado por estos seres que estaban sujetándolo con una especie de cadenas que lo estaban inmovilizando y veía como Tiamat estaba siendo atacada.
hasta que sintió como el poder de su compañera Tiamat se elevaba bastante, casi estando a la par con el suyo. Eso le dio una mala espina. Su compañera estaba quemando su poder y de su sangre que se derramaba nacían nuevos seres, que se estaban uniendo al combate. Tiamat estaba usando todas sus fuerzas y poder para acabar con estos seres, pero cada vez se estaba debilitando por los ataques de estos y el daño que le estaban provocando sus ataques. Naruto solo veía eso y entró en una ira que se liberó de las ataduras de sus captores que salieron volando. Otros eran devorados por el poder que estaba desprendiendo, eso que todo el lugar temblara, lo cual hizo que esos seres temieran por su vida y se apresuraron con su plan de encerrarlo. Tiamat, al ver a su compañero, se lanzó contra estos seres que estaban muriendo poco a poco, pero más seres nuevos nacían de su poder y sangre. Eso la estaba dejando muy débil, eso le estaba pasando factura a ella y su cuerpo no resistiría. Naruto seguía tratando de llegar con ella para ponerla a salvo de estos seres que querían acabar con ellos. Naruto sentía que la vida de Tiamat se estaba desvaneciendo, eso lo estaba poniendo aún más tenso y nervioso y su ira estaba aumentando aún más, haciendo que el mundo en que estaban se empezara a destruir poco a poco por la magnitud de poderes que se estaba liberando en el lugar. Pero para Naruto trataba de llegar con Tiamat para huir con ella y sanar sus heridas, pero llegó demasiado tarde. Su compañera Tiamat había dejado de existir y solo su cuerpo yacía tirado en el suelo sin vida. Eso hizo que Naruto sintiera que su mundo se derrumbara. Su compañera de juegos, aventuras y futura esposa esté muerta frente a sus ojos. Eso hizo que cayera en un dolor profundo y lanzó un poderoso rugido con todo su dolor. Naruto, Tiamat. Los seres que veían eso solo sonreían por lo logrado. Ahora solo quedaba uno y será más sencillo, pero no vieron que el dragón oscuro estaba liberando aún más poder, haciendo que el mundo en que estaban se destruya por completo, haciendo que en el vasto espacio. Naruto por su lado solo tomó el cuerpo de Tiamat y resguardó en un ataúd de cristal, el cual guardó entre sus garras y imbuyó con su poder para que nadie lo abra. Y volvió su mirada sobre esos seres que retrocedieron al ver la mirada del ente sobre ellos que prometía solo dolor y muerte. Naruto, dens por muertos, malditos desgraciados. Y se lanzó al ataque matando y devorando a estos seres que habían asesinado a su compañera y solo se detendría al matarlos a todos, pero estos seres, al ser demasiados, lo estaban superando en número y su cuerpo estaba bastante herido, así que en un último ataque cargó lo último de sus fuerzas. Y así procedió a cargar su último ataque y a lanzarlo a cabo con la vida de estos miserables seres que los habían atacado, y solo los más alejados de él sobrevivieron a su poderoso ataque. El ataque lanzado por ese dragón había sido tan poderoso que varios mundos que estaban a sus alrededores habían dejado de existir y ahora solo eran polvo cósmico y gases. Los sobrevivientes del último ataque estaban buscando al dragón oscuro, pero no había rastro alguno de este y pensaron que se había autodestruido por su último ataque, y varios de ellos estaban heridos de muerte, los cuales solo perecieron en ese mismo instante. Por su lado Naruto estaba herido y sus heridas tardarían en curarse y tomaría aún más tiempo el recuperar sus fuerzas. Se encontraba flotando a la deriva por el vasto espacio con el cuerpo de su compañera Tiamat que llevaba en ese ataúd de cristal, el cual protegería. Al estar herido y casado por su lucha con esos seres, se quedó inconsciente y cayó en otro mundo, donde su cuerpo impactó con la capa terrestre de este y quedó sepultado dentro de este. Los seres que lo habían atacado a él y Tiamat, los pocos que habían sobrevivido, perecerían con el paso del tiempo, ya que al estar expuestos a su poder los mataba poco a poco. Por su lado Naruto quedó sepultado en ese mundo por varios siglos hasta que despertara. Los seres que lo habían derrotado contaron de su logro a los humanos y estos los llamaron dioses y los empezaron a adorar a partir de allí. Pero lo que no sabían estos nuevos dioses es que habían roto el equilibrio que el espacio tenía al vencer a estos seres y asesinar a uno de ellos. El universo entró en una especie de retraso y para remediarlo creó varios seres más débiles que el dragón oscuro y la progenitora que se encargarían de llevar la vida y la muerte, y estos fueron los Sinju o dios árbol y los reyes demonios que se encargarían de mantener el equilibrio. Pero estos también eran cazados por los nuevos dioses y los humanos que se hacían llamar héroes que acababan con su existencia.
El cuerpo de Naruto quedaría atrapado dentro de ese mundo durante varias eras hasta que se recupera de sus heridas y recuperara fuerza, y lo que nadie sabía es que el ente que los seres divinos habían supuestamente vencido lo llamaron el dragón caído, ya que había caído en combate contra ellos. Pero a lo largo de las eras nació una leyenda la cual decía: desde lo más profundo del mundo nuevamente surgirá el hijo de la nada y el caos, aquel que acabará con la vida de aquellos que tomaron algo preciado de él. Los dioses, al oír esa leyenda, se preocuparon y buscaron por todo el mundo y vasto espacio, pero no dieron con dicho ser, y con el paso del tiempo pasó a ser un mito o cuento que se les contaba a los niños. En un mundo desconocido, Naruto despertaba de sus largos sueños y miraba el lugar. Al tratar de levantarse no pudo y decidió tomar una forma humanoide. Al estar en esa forma al fin pudo levantarse del lugar y vio el ataúd donde se hallaba el cuerpo de sus compañera que pereció en batalla. Naruto, descuídate, haré que vuelvas a la vida, solo tengo que recolectar los fragmentos de tu poder y reunirlos dentro de tu cuerpo. Con ese nuevo objetivo en mente simplemente canalizó su poder para transformar el lugar donde se encontraba en un lugar más acogedor, haciendo que parezca un castillo. Mientras tanto, en la superficie de ese mundo se había formado una montaña con la forma de un dragón. Naruto procedió a descansar para recuperar sus fuerzas y curar sus heridas, que aún no se curaban del todo y tomaría bastante tiempo, y la vida se empezó a formar en ese mundo, y los seres que la habitaron al ver la montaña la llamaron la montaña del dragón, que según las historias que oyeron a lo largo de los años, que cualquiera que se adentrara en ese lugar perecería por las manos de la misma muerte. Lo que no sabían es que en esa montaña, en sus faldas, se estaba formando una pequeña aldea de humanos. Capítulo 3. Mientras Naruto se recuperaba sus fuerzas y sanaba sus heridas, el mundo en donde se encontraba iba evolucionando con el paso del tiempo. Mientras él dormía para recuperarse durante mucho tiempo, la montaña del dragón fue un lugar sagrado para los seres que habitaban ese mundo, y los seres que vivían en las faldas de las montañas llegaban a obtener grandes habilidades que fueron desarrollando con el paso del tiempo, y eso se debía a la influencia del dragón que yacía bajo sus pies. Naruto, durante sus años de recuperación, se dedicó a extraer la información, habilidades y poderes de los seres que había devorado en su batalla junto a Tiamat, y perfeccionaría estas mientras se recuperaba. Así pasaron los años, convirtiéndose en eras donde los habitantes de ese mundo habían evolucionado de gran manera, llegando a estar en la última etapa de su evolución en su mundo. Los habitantes de la montaña del dragón habían mejorado su poder, pero lo lograban hacer mucho, ya que no poseían el conocimiento necesario para disparar su potencial a nuevas alturas. En este mundo los humanos lograron establecer amistad con otras razas de seres que eran los demonios y los monstruos que convivían con ellos, y todo gracias a un tratado o ley que ambos lados habían logrado firmar para estar en paz. Pero no todo es color de rosa, ya que ese tratado tenía varios puntos huecos, lo cual varias de la especie se aprovecharon para sus propios fines y ambiciones. El gobierno humano, viendo eso, creó varias organizaciones para combatir ese mal que estaban haciendo en el mundo. La más reconocida de estas organizaciones fueron las Taimanin, que eran conformados por mujeres y algún que otro hombre que manifestara sus habilidades, y su líder Asahi Gaba era la que lideraba esta organización, cazando a los demonios y seres que incumplían con la ley. Esta organización también se fue corrompiendo como las muchas que fueron surgiendo en los años, y los gobiernos solo veían sus intereses, y algunos hacinaban el poder poner sus manos sobre alguna de estas Taimanin que tenían un cuerpo de infarto por los diversos entrenamientos que habían atravesado para estar en forma. Un día de estos, una Taimanin se encontraba patrullando el área de la ciudad de Neo Tokio, hasta que el suelo de la ciudad se sacudió violentamente, haciendo que varias casas y edificios sufrieran grandes daños. El terremoto duró un par de minutos y después se calmó. La ciudad no sabía del por qué se producían estos terremotos muy seguidamente, y si esto seguía así no podrían continuar con sus actividades normales. Nadie sabía el porqué de estos movimientos repentinos en la ciudad. Sus compañeras Taimanin junto a sus líderes Asahi habían investigado el origen de estos terremotos repentinos que se habían manifestado hace 2 meses atrás, y el punto más fuerte de este último había sido Gosha Village. Asahi, este es el terremoto número 20 que sucede, y el epicentro fue bajo la academia donde nos reunimos la mayoría de los clanes ninja.
Nerose Bajra, tienes razón, esto es muy preocupante. Si esto sigue así varios resultarán heridos, debemos dar con lo que estaba provocando estos terremotos. Sakura y Gaba, bueno chicas, tengo buenas noticias. Uno de nuestros satélites hizo un reconocimiento geológico del lugar y arrojó unos datos muy interesantes que podrían mostrarnos el origen de todo este asunto. Asahi, bien hermana, muéstrame los resultados obtenidos del último estudio que se realizó. Sakura, bien hermana, aquí los tienes. Mostrándoles los mapas y demás datos obtenidos, en el cual se mostraba una misteriosa construcción bajo el suelo y la cual se encontraba bajo la montaña del dragón y un sistema de cavernas que salían del lugar donde se encontraba su sede principal y ellas. Bajra, esto es preocupante, no sabemos cuánto tiempo eso lleva ahí abajo y ahora mismo se nos está revelando, ya que los estudios anteriores no revelaron nada y ahora este último lo hizo. Asahi, tienes razón, no sabemos qué rayos se esconde ahí abajo y no sabemos el nivel de peligro que puede llegar a significar si logra salir a la superficie y peor aún si se topa con esos dos. Sakura, ni lo menciones hermana, aún tengo traumas por lo que nos sucedió en ese lugar hace 2 años atrás. Asahi, no me lo recuerdes y también debemos encontrar a algunas de nuestras compañeras que están desaparecidas. Pero en eso un fuerte terremoto sacudió toda la ciudad de Neo Tokio, dañando y derrumbando varias casas antiguas y edificios, matando a varios en el proceso. Rápidamente las 3 Taimanin se lanzaron al monitor del satélite para dar con el epicentro de este terremoto y para su sorpresa el epicentro de este era en de Neo Tokio y las imágenes mostradas por satélite vieron que un enorme agujero se había abierto en el lugar. En otro lugar varios meses atrás, antes de que sucedieran los terremotos, se encontraba un Naruto recuperado de sus heridas y su fuerza había vuelto nuevamente. Naruto, al fin mi cuerpo está curado, ahora debo salir de este maldito lugar, pero primero debo idear una forma de llevar el cuerpo de Tiamat. Y se puso a pensar en varias ideas, de la cual una le funcionaría, la cual consistía en que el ataúd que contenía el cuerpo de su amada Tiamat fuera convertido en un collar que llevaría siempre consigo para evitar que dañen su más grande tesoro. Y así lo hizo y procedió a explorar un poco el sistema de cuevas que se había formado con el pasar del tiempo. Así estuvo un buen tiempo explorando el lugar hasta que decidió tratar de salir del sistema de cavernas para ver el mundo exterior. Primero buscó un lugar alejado de su castillo para tratar de hacer un agujero para poder salir y ver el mundo. Cuando halló el lugar procedió a golpear con sus puños la pared de rocas, provocando grandes terremotos en la superficie del lugar, así causando varios destrozos. Pero por más que golpeara la pared de rocas, esta o cedía por los poderosos golpes que éste daba y no podía golpear con mucha potencia, o su poderoso golpe haría que la superficie ardiera en un mar fuego por la poderosa presión liberada, y no podía entrar en su forma de dragón, ya que ésta podría derrumbar todo el sistema de cavernas, así que lo dejó. Y se dedicó mejor a entrenar sus poderes y habilidades que había obtenido, causando aún más terremotos en la superficie. Así estuvo Naruto entrenado dentro de las cavernas hasta que decidió probar una nueva habilidad, y era encoger su forma dragón a uno que pudiera caber en las cavernas y poder movilizarse con facilidad. Y después de muchos intentos donde casi derrumbas las cuevas, logró encoger su tamaño de su forma original a una más pequeña, y la cual tuvo que acostumbrarse para poder controlar sus poderes y habilidades. Cuando lo logró se fue a explorar más el lugar y probar alguna otra habilidad, pero cuando estaba explorando el lugar sintió que un fragmento del poder de Tiamat en la superficie de este mundo, y sin dudarlo cargó su ataque para romper la pared de rocas que estaba sobre su cabeza. Tras liberar su ataque, este causó un gran terremoto en la superficie, y cuando se dispuso a salir de las cavernas un edificio cayó dentro del lugar y Naruto se alejó del lugar donde éste iba a caer y se alejó del lugar y se estaba preparando para salir cuando la firma de poder y el fragmento de Tiamat se esfumó. Naruto, maldición, ¿dónde rayos se fue? Y se alejó del lugar en su forma de dragón, pero no sin antes ver a 2 mujeres en el lugar que estaban desmayadas, pero no le tomó importancia y se alejó del lugar, pero un sonido hizo que volteara sus miradas y vio a una de ellas mirarlo y volver a caer inconsciente. Las 2 mujeres eran Yatsu Murasaki y Ingrid, una de ellas era una Taimanin y la otra era la guardaespaldas del vampiro Arwen Black.
En lugar de impacto, las Taimanin habían llegado junto con otras más que rápidamente descendieron en el gran agujero que había en el suelo y procedieron a buscar sobrevivientes por el lugar, logrando dar con las dos féminas que estaban inconscientes. Asahi, encontraron a alguien con vida en el lugar. Sakura, no hermana, no logré encontrar a nadie. Bajra, rápido vengan, encontré sobrevivientes y también traigan atención médica. Asahi, allá vamos Bajra. Cuando las Taimanin llegaron a la ubicación de Bajra se toparon con una de sus compañeras que estaba desaparecida, Yatsu, junto a otra mujer que inmediatamente reconocieron como la guardaespaldas de Black. Sakura, es Yatsu-chan, pero como termino en este lugar y qué hace Ingrid la caballero infernal en este lugar junto con Yatsu-chan. Bajra, no lo sabemos, solo tendremos que esperar a que despierten y nos digan lo que pasó en este lugar y cómo terminaron en este lugar. Las Taimanin estuvieron varios minutos curando las heridas de ambas mujeres hasta que despertaran y dieran un informe sobre lo sucedido en el lugar, y no tuvieron que esperar mucho ya que la primera en despertar fue Yatsu. Asahi, Yatsu-san, ¿están bien? ¿Recuerdas lo que pasó hace unas horas atrás aquí? Yatsu, a mi cabeza me duele mucho. Asahi, ¿cómo lograste encontrarme? Asahi, te encontramos tras el terremoto de hace unas horas atrás. Dime, ¿recuerdas algo de lo sucedido? Yatsu, sí, te lo explicaré, así que no me interrumpas. Sakura, bien, empieza a contarnos lo sucedido. Yatsu Murasaki. Yatsu, bien, aquí les va. Yo me encontraba en una de mis misiones que se me fue asignada y estaba cumpliendo con esta hasta que fui emboscada por ese maldito de Kirei que me trajo a este maldito lugar donde también se encontraba Ingrid, ese desgraciado. Nos realizó un tipo de cirugía a ambas con intenciones no muy agradables. Cuando terminó la cirugía en ambas trató de vendernos a varios tipos que nos querían para sus prevenciones y cunado el maldito estaba por cerrar el trato con uno de sus clientes. Sucedió ese gran terremoto que sacudió todo el lugar haciendo que de derrumbe y, posteriormente, el suelo empezó a hundirse. Yo junto a Ingrid no pusimos en un lugar a salvo y después de eso el edificio enterró. Cayó dentro de esta cueva y al caer Ingrid se desmayó junto conmigo. Pero logré despertar unos segundos, pero luego vi un enorme ser que estaba en el lugar, tenía escamas oscuras y su poder era descomunal. Incluso diría que ese monstruo provocó todo esto, y cuando volteo a mirarme vi esos ojos, que transmitían, no sé cómo describirlo, pero desprendía poder en bruto. Y eso es todo lo que recuerdo hasta que ustedes me encontraron y ya saben el resto. Asahi, la criatura que viste es muy extraña ya que no hay informes de esta en el mundo. Ingrid, que se despertó, interrumpió a la líder de las Taimanin para dar una pequeña explicación. Ingrid, en eso te equivocas. Asahi y Gaba, hay informes de esa criatura que vio tu compañera. Asahi, dime lo que sabes ahora mismo o acabaré con tu vida en este momento. Ingrid, como si pudieras, como sea lo que vio tu compañera es un dragón y por lo visto es uno que ha estado viviendo bastante tiempo en este lugar y se decidió a salir a la superficie. Yatsu, bromeas, ¿verdad? Eso es imposible, solo son mitos y leyendas. Sakura, de hecho no, ya que hace mucho tiempo Mizuki Siranius encontró un pequeño niño en la montaña del dragón que desprendía un aura oscura como de muerte que succionaba la vida como un remolino, y después de un tiempo ese niño desapareció sin dejar rastro alguno. Asahi, ya veo, bueno, ya que ambas están recuperadas vamos a explorar este lugar antes de que alguien más lo haga y salga muerto con ese dragón rondando por este sistema de cavernas. Bien chicas, preparen su equipo, vamos a explorar el lugar y por ningún motivo se separen, no sabemos los peligros que podemos hallar en este lugar. Capítulo 4. Las Taimanin se adentraron en las cavernas junto con Ingrid que las estaba siguiendo. Ella podía ser poderosa, pero con esa criatura rondando dentro de las cavernas no sabía si saldría viva si llegara a topárselo en su recorrido de búsqueda e información. El grupo de exploración se adentró en lo más profundo del sistema de cuevas con el mapa de las cuevas que habían obtenido de sus satélites siguiendo lo mostrado en el mapa. Sin saberlo, de entre los escombros una especie de slime salió a la luz y se dirigió en la dirección que habían tomado las Taimanin.
Ese slime eran los restos del científico lunático de Kirrey y necesitaba un huésped urgentemente al cual adherirse para sobrevivir, y por lo que había oído de las Taimanin había un dragón en estas cavernas y no esperaba él momento de poder poseerlo y hacer toda clase de experimentos con ese ser mitológico, y se apresuró en seguirles el ritmo a las Taimanin para no perderse en este sistema de cavernas. Mientras tanto, Naruto se encontraba en su castillo viendo todo lo que había creado dentro de este lugar. Parecía una especie de paraíso donde habitaban una gran variedad de especies y animales y plantas de diferentes eras. El dragón negro se dispuso a cazar su cena y se lanzó sobre una desafortunada presa que se puso en su mira. Con su cena entre sus garras se dispuso a comer, pero primero, habiendo uso de su fuego, procedió a ahumar su cena para que tuviera una mejor suavidad al momento de comer la carne. Tras ahumar un buen rato sus carnes, Naruto se dispuso a disfrutar su comida recién preparada. Por otro lado, las Taimanin estaban recorriendo el sistema de cuevas. Durante su exploración por las cuevas notaron los enormes cortes y zarpazos sobre las rocas que se encontraban en el lugar y solo podían pensar que lo que vio Yatsu era realmente peligroso y no querrían topárselo en su camino. Por otro lado, en las afueras de las cuevas varios siluetas se encontraban al borde del gran agujero que se había formado hace unas horas atrás y se dispusieron a entrar en el lugar siguiendo el rastro dejado por las Taimanin que las llevaría con Stacy posteriormente a un enfrentamiento. Con el grupo de Asahi seguían sus caminos explorando las cuevas hasta que divisaron una luz al final de las cuevas y se dirigieron rápidamente a esta, y cuando pudieron divisar mejor el entorno se toparon con un gran espectáculo a sus ojos. El lugar al que salieron era un paraíso completo donde la vida existía completamente. La luz del sol incluso se veía dentro del lugar dando luz a todo el lugar, y el grupo se preguntaba cómo rayos se logró tal hazaña estando a varios metros bajo tierra. Todas estaban con sus miradas en el hermoso lugar sin saber que detrás de ellas varias siluetas se iban acercando poco a poco a su posición, pero el grupo divisó que algo se quemaba en el lugar. Decidieron bajar rápidamente para ver qué es lo que lo estaba provocando. Tras bajar al lugar se dirigieron al lugar del cual vieron el incendio, pero al llegar solo se toparon con un enorme dragón oscuro que estaba devorando a sus presas, la cual estaba completamente calcinada por el fuego del dragón. Las Taimanin al ver eso solo retrocedieron lentamente para no atraer la atención de la criatura que se encontraba devorando a su presa sin prisa alguna. Tras alejarse unos metros del dragón, todas salieron corriendo antes de que ese dragón se diera cuenta de su presencia en el lugar. Pero era demasiado tarde para ellas y el resto de los invitados que acaban de llegar al lugar, ya que el dragón los había sentido a kilómetros de él y solo les permitió estar a sus alrededor de él para ver qué es lo que harían. Mientras tanto, el resto del Dr. Kirrey, que estaba en forma de slime, se iba acercando lentamente al dragón para apoderarse de este. Solo le faltaban unos cuantos metros para poder aferrarse al cuerpo de su nuevo huésped. Pero para desgracia de el dragón volteó su mirada hacia él y en un abrir y cerrar de ojos una llamarada fuego negro cayó sobre el slime, que desapareció del lugar sin rastro alguno. Los otros visitantes que llegaron al lugar quedaron igual de sorprendidos por el lugar que estaba viendo, pero una de los integrantes del grupo sentía que algo estaba mal, pero solo ignoró el sentimiento y se adentraron en el lugar para seguir al primer grupo que entró en el lugar. Las Taimanin estaban explorando el lugar y documentando todo lo que estaban visualizando y las diversas criaturas que estaban en el lugar. Sakura, con esta libreta ya van como 5, ya me cansé de escribir tanto sobre este lugar. Asahi, no te rindas hermanas, además tenemos que documentar todo para que futuras expediciones tengan información sobre las criaturas que habitan este lugar y vengan preparados para tratar con estas. Baja, Asahi tiene razón Sakura, la información es muy importante, sin ella no podríamos saber lo que el mundo no oculta a la vista. Sakura, ya oí, pero esto es muy aburrido y además me duelen las manos por tanto escribir en los cuadernos sobre los animales que viven aquí. Ingrid, ¿por qué mejor no damos un descanso para reponer fuerzas, ya que yo y tu compañera Yatsu estamos algo débiles por lo sucedido hace horas atrás? Asahi, está bien, tomemos un descanso, pero luego continuamos con la exploración. El grupo se dispuso a descansar para reponer sus fuerzas en un pequeño campo que divisaron, donde registraron todos sus informes y documentación sobre el lugar y los animales que lo habitaban. Todos estaban en calma hasta que un
rugido en los cielos los alarmó y todos pusieron sus ojos en el cielo. Para divisar al dragón de hace rato atrás se toparon comiendo volar por los aires en dirección de una cueva que no vieron desde la entrada por la cual descendieron. Asahi, tomen su equipo y los documentos, vamos a seguirlo para ver dónde tiene su nido o refugio y si tenemos suerte tal vez hallemos cosas interesantes. Para las Taimanin era sabido que los dragones tenían varios tipos de tesoros que protegían con recelo. Sakura, ¿no crees que es una mala idea, hermana? No sabemos qué nos podría ocurrir si nos acercamos al nido de ese dragón. Bajra, además no sabemos si es muy territorial con sus cosas, lo cual no pone en desventaja. Ingrid, además no olvides que dos de nosotras estamos recuperándonos del incidente de hace unas horas atrás. Asahi, de acuerdo, iremos al lugar pero no nos acercaremos y el dragón se pose nervioso. Con eso todo el grupo se dispuso a seguir al dragón que iba en dirección de su nido o castillo en este caso. Cuando el grupo de Taimanin llegó al nido del dragón después de una larga persecución, estas llegaron al lugar de descanso del dragón, cosa que los sorprendió al ver cómo era el lugar. Pues el lugar no era más que un castillo enorme que estaba en perfectas condiciones, incluso dirían que solo tenía unos pocos años de estar allí. Todas estaban con los ojos abiertos al ver semejante obra arquitectónica en el lugar. Sakura, esto es muy hermoso. Asahi, sí que lo es. Bajra, es lo más hermoso que haya visto en esta vida. Ingrid/Yatsu, es increíble, sin duda me quedaría a vivir aquí. Después de que todo el mundo saliera de su shock visual al ver el castillo, o mejor dicho hogar del dragón oscuro, se acercaron al lugar para adentrarse en el lugar. Pero sus perseguidores estaban más cerca del grupo y ellas no tenían ni idea de que las estaban siguiendo, y estos tenían planes para el lugar y las criaturas del lugar, y más en especial aquel dragón oscuro que se encontraba en el lugar. Lo que no sabía era que ese dragón les daría la violada de sus vidas si se atrevían a tocarlo. Oboro, ¿tienes el rastro del grupo de Asahi? Oboro, sí lo tengo, y se fueron en dirección hacia el norte. Black Sama. Black, bien pronto te tendré en mis manos, Asahi y Gaba, y este lugar será mi nueva base de operaciones, pero primero debo eliminar al maldito rey incubo para que mis planes vayan a la perfección. Sin saberlo, el vampiro Arwen Black estaba por enfurecer a un ser que le daría una de las muertes más dolorosas y largas con la que solo podría soñar. Sin saber el por qué, Black sintió un leve escalofrío recorrer su cuerpo. Al no tomó importancia y le atribuyó el cambio de temperaturas en el lugar. Sin demora alguna, Oboro y Black siguieron el rastro dejado por el grupo de Asahi. Minutos más tarde, en la entrada al lugar, otras siluetas más hicieron acto de presencia, la cual una de ellas era una hermosa mujer de enormes atributos con un cuerpo de infarto. La mujer mencionada llevaba una alabarda entre sus manos, la cual era su arma principal, y esta mujer era Mizuki Shiranyu, la Taimanin desaparecida hace varios meses atrás tras una misión. Esta hermosa mujer estaba bajo el control del rey incubo que la emboscó y ahora está bajo su mando, pero algo que no sabía dicho rey era que la hermosa dama estaba por despertar de su manipulación mental a la cual estaba sujeta, junto a sus otras dos compañeras, que una de ellas era su hija llamada Mizuki Yukikase. Yukikase era una hermosa joven de piel morena, de ojos de color rasados casi rojos y un hermoso cabello castaño muy largo que le llegaba casi al suelo. La joven estaba siendo acompañada por otra Taimanin que era Rinko Akiyama, otra Taimanin bajo el control mental del rey incubo. Ella era una hermosa joven de larga cabellera azul de piel clara y unos hermosos ojos de color dorados casi miel. Las tres habían seguido el rastro de los dos primeros grupos y informar los hallazgos que encuentren en el lugar. Las tres mujeres decidieron esperar al rey incubo para que viera el lugar con sus propios ojos, ya que hace unos minutos atrás le enviaron un mensaje para que él viniera en persona para que viera el lugar por él mismo. Shiranyu, esperamos al jefe para continuar el trabajo, no vamos a comer ningún error en este lugar, ya que sabemos que Black está en el lugar y cualquier cosa puede suceder. Las otras dos solo asintieron ante la razón de la MILF de enormes atributos. Mientras las tres esperaban a su jefe, estaba analizando el lugar y divisaron al enorme dragón oscuro.
pero estas al verlo sintieron un leve dolor de cabeza al ver a esa bestia mítica el volar cerca de ellas y postrarles atención, en especial Siraniu, que tenía una corazonada de haber sentido el poder de esa bestia mítica en algún lugar, pero no sabía dónde, ya que sus recuerdos eran borrosos, lo cual hacía que no recordara casi nada de su vida pasada. Con Naruto. Este se encontraba guiando al grupo de Asahi hacia su castillo, y una vez que hizo que lo siguieran las dejó en el lugar y se dispuso a buscar al resto de sus invitados, que vio que estaban siguiendo al primer grupo, lo cual le ahorró el trabajo de guiarlo desde el cielo en su forma de dragón. Cuando se disponía a irse, divisó a otro grupo que estaba en la entrada a su santuario. Un grupo de 3 mujeres, de las cuales reconocía a una de ellas, a la cual le prestó atención para después sonreír internamente y marcharse del lugar, dejándolas con dudas y un leve dolor de cabeza. Fin del video.